Queridos hermanos, empezamos a tratar este tema y se ha ido agrandando cada vez más. Yo creo que lo que ha hecho el Papa en relación a la Iglesia en Chile no es por Chile, solo por Chile, también por Chile. Es porque se están tocando temas que son de trascendencia, que van mucho más allá de uno u otro país. Yo les decía el otro día, piensen toda la problemática del abuso sexual, de lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Irlanda, muchas partes. No es cuestión que haya pasado aquí nomás. No dejamos de ver, por supuesto, lo que está sucediendo acá ahora. Pero paralelamente, en muchísimos lugares antes y seguramente también más adelante. El Papa, en el último comunicado que lo dirige al pueblo de la Iglesia de Dios aquí en esta región, nombra, yo creo, cosas relativamente nuevas en relación a lo que había él escrito antes, o explicita más. Él habla, y traje algunas frases acá de él directamente. Dice, el pueblo de Dios se prepara a emprender con nuevo espíritu o con espíritu una nueva etapa que impregne nuestras formas de relacionarnos. Estoy leyendo esto también pensando en otra cosa más, que es lo que dijo el padre Kentenich. Fíjense estas cosas que dice el Papa aquí. Que impregne nuestras formas de relacionarnos. Les dice algo de vínculos personales, ¿no es cierto? Organismo de vínculos. De pensar. Fíjense que hablamos la vez anterior justamente del pensar orgánico. Aquí estamos leyendo al Papa. De rezar, de vincularnos con Dios, de espiritualidad, una nueva espiritualidad. Y agrega además de vivir la autoridad. Este tema que es absolutamente central para el padre Kentenich. Se está mostrando poco a poco lo que es central para toda la cultura y para toda la Iglesia. Vivir la autoridad, nuevas costumbres, estilo de vida nuevo, lenguajes y nuestra relación con el poder. La iglesia cada día, vamos a una iglesia cada día más sinodal, profética y esperanzadora. Este es el mismo mundo del padre Kentenich. Una iglesia que promueva una nueva mentalidad. Es la primera vez que encuentro en estos escritos últimos del Papa tan explícitamente crear una nueva mentalidad. Palabra muy, muy propia de nuestro padre fundador, ¿no es cierto? Que supere el clericalismo. Vamos a referirnos bastante a esto. Y una iglesia que lucha contra una cultura del abuso. No solamente contra el abuso de poder o el abuso en el orden de la sexualidad, sino que una cultura del abuso. Dice que hay que crear superar nunca más una cultura del abuso. Ustedes pueden, en todas partes, eso lo pueden encontrar en muchos lugares, digamos, no sé en este momento dónde, pero acá abunda por todos los lugares esta carta del Papa al pueblo de Dios acá en Chile. Lo que quería traer ahora al panorama en que vamos a hablar es que lo que está pensando el padre Kentenich, lo que está pensando el Papa es muy semejante a lo que el padre Kentenich pensó. Hay que renovar desde la raíz la iglesia. Hay que crear otra manera de vivir, de relacionarnos,
otra manera de usar el poder. Eso es lo que ha querido siempre el padre Kempner. Y gracias a Dios que estas brutalidades que han existido, digamos, que se han puesto de manifiesto, nos ayudan a ir más a fondo en lo que quería el padre Kempner. Y yo siempre pienso en la pregunta, ¿estamos comprendiendo y realizando realmente lo que quiso nuestro padre fundador? Estamos haciendo cosas buenas, ¿no? No se trata de que estemos haciendo como movimiento de gente cosas malas. La pregunta es si estamos calando hondo en esto. Bueno, les digo, yo creo que toda la situación de aquí y de muchos otros lugares nos está obligando a hacerlo. Y ahora centrado en la iglesia, especialmente. Dijo que teníamos que hacer un movimiento de renovación de la iglesia y de la sociedad, de la cultura. Un aspecto entonces central. Vamos a detenernos en esto. No es que me quiera desentender de los otros aspectos, hay varios más, pero este sin duda que es central. El abuso de poder. El abuso de poder puede darse en muchos lugares, en muchas esferas de la sociedad y en muchos lugares de la iglesia. Es algo bien general. Cualquier dictadura es un abuso del poder, ¿no es cierto? Cuando se empodera, digamos, un mandatario de X país y se cree El Salvador y sucede que se van creando, digamos, una cultura del sometimiento. ¿Por qué? Por el bien del pueblo, dicen. Todo. No hay ningún dictador que diga que es para liquidar al pueblo, no. No me voy a detener en esto porque ustedes lo tienen muy fresco. Basta que piensen en el siglo XX y hoy día, digamos, ¿qué pasa? Hay un abuso del poder. Recién estaba viendo algo de este problema, esta gran colusión que hubo maléfica, digamos, del poder en Odebrecht. Y cómo se fue mal utilizando el poder económico en este caso. ¿Para qué? Para comprar, digamos, para ganar, echarle más al propio molino, ¿no es cierto? Es un abuso de poder. Fíjense que con el poder que tenemos en los medios de comunicación no podemos decir cualquier cosa, se lo comentaba antes, ¿no es cierto? Podemos hacer liquidar a una persona o ganar inmensamente mucho. El poder que se tiene es súper grande y que se usa y mal usa. No es que los medios de comunicación, los gobiernos, las políticas, el mundo del trabajo, hay que tener poder. Yo digo siempre, hay que tener cuidado aquí. Hay un dicho que se menciona muchas veces, el poder corrompe. Y mucho poder corrompe mucho más, ¿no? Pero resulta que Dios es todopoderoso, omnipotente. Entonces, ¿es lo máximo de la corrupción? No. El poder en sí es bueno. Y si un papá o una mamá no tienen poder, y si el que tiene un negocio no tiene poder para manejarlo, no hay nada. La cosa es usarlo bien. Mal usar, mal versar. Ahora, en el ámbito que se ha destapado esto para la situación de la iglesia, digamos, fue el abuso de poder en el orden sexual, que siempre ha existido, pero ahora lo trágico que también se ve, ¿no es cierto?, ha existido en ámbitos eclesiales. Piensen ustedes en el poder que tenía Maciel. El abuso del poder. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo embaucó a tanta gente? ¿Y cómo se aprovechó mucho? Y acá tenemos un caso en ese contexto igual, digamos, pero mucho más pequeño, pero es lo mismo. Una persona que se empodera, que se hace el santo, que se cree el santo y que subyuga
Y aquí viene lo más grave, o sea, no es que el abuso sexual no sea grave, no me entiendan mal, pero esto es tremendamente grave, el abuso de la conciencia. O sea, el tener un dominio sobre las personas, el tener un dominio sobre sus conciencias. O sea, el manipular las conciencias. ¿Por qué es tan grave esto? Porque toca la esencia misma de la dignidad humana. La dignidad del hombre, ¿en qué consiste esencialmente? Consiste en que yo soy creado por Dios en semejanza a Él como un ser libre. Y la persona que me manipula está justamente atacando lo central, que me hace a mí ser una persona digna e imagen de Dios, además. Está manipulándome. Fíjense que leí hace poco hasta dónde puede llegar la manipulación ahora de conciencia, específicamente en este ámbito. ¿Se recuerdan de Jim Jones, creo que se llama, este pastor evangélico en Estados Unidos que formó un imperio, por así decir, y después se traslada a Guatemala, creo, no, es otro lugar, pero no importa esto en este momento. ¿Y qué hace? Que 918 personas se suiciden. ¿Por qué? Porque lo dijo el gurú. Tanto había manipulado sus conciencias, ¿no es cierto?, que les dijo que él quería que se suicidaran todos, adultos, jóvenes y niños. 900 y tantos. ¡Qué loco! Bueno, ese es un caso extremo. Pero, ¿cómo pueden tener personas tanto poder? ¿Cuántos gurús hay dentro y fuera de la iglesia, ¿no es cierto?, que sugestionan, que vienen de Dios, vienen de otro mundo. Entonces se les cree, las personas se les someten, pero se están sometiendo a Dios en ello. Quieren agradar a Dios y por eso hacen todo lo que esta persona dice. Y esta persona dicta normas, lo que él quiera. Increíble, ¿no? El abuso del poder. En estos casos son más o menos patéticos, clásicos y trágicos. Yo creo que hay que ver un poquito más hondo si este abuso de poder, ¿cómo se da? ¿De dónde viene? ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo se evita sobre todo? Porque nosotros podemos dictaminar, ¿no es cierto?, a los que han abusado, mandarlos a la cárcel, condenarlos, destapar todo, hacer otras leyes, no, poner castigos más fuertes. Todo eso lo podemos, y quizás en algunos casos debemos hacer muchas cosas de eso. Legislación, como les decía la otra vez, por ejemplo, frente a la pedofilia, digamos, acá en Chile caducan las cosas a los 20 años, si no me equivoco. Bueno, no puede ser así, tiene que cambiarse la ley. Bueno, todo eso que se haga, ¿soluciona el problema? Lo vimos con las dictaduras. Puede haber una dictadura tipo Hitler, ¿no es cierto?, que dominó también Hitler. Una de las cosas que le decía a su gremio, a los nazistas, le decía: yo les voy a ustedes a liberar, les voy a quitar el peso de tener que decidir. Yo voy a decidir por ustedes. Digamos, ¿eh? Yo decido. Si ustedes hacen lo que yo digo, ustedes van a ser felices. Bueno, caricaturas así, uno dice, sí, evidente, de loco, digamos, el tipo era, no sé cómo se llamará eso, psicópata o lo que sea. Pero resulta que en un mundo normal se da también en otra forma, con otro ropaje, más o menos lo mismo. ¿Y en quién se da especialmente? Evidentemente en todos los gurús de acompañamiento espiritual.
vean ustedes un poco, yo no soy tampoco capaz de analizar esta cosa en detalle, pero para cualquier persona sabe que es así. ¿Eh? Hay muchos gurús que empiezan por una fascinación, se hacen representantes de Dios, digamos, y se les subyugan a la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo puedo llegar yo a manipular la conciencia del otro? ¿Quiénes lo hacen? Les digo. Los gurús espirituales, pero nosotros tenemos en la iglesia a los acompañantes, ¿no es cierto?, de espiritualidad, los directores espirituales, se decía antes. No están todos ellos, todos nosotros expuestos al abuso de poder. O no ejercemos poder, que no hayan más, digamos. Se acabaron los sacerdotes, se acabaron los acompañantes, no me vengan aquí con cosas. No, tiene que haberlo, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo para que estas personas no se empoderen, digamos, y usen mal ese poder? Yo creo que es una pregunta seria. Fíjense que hay gente que uno puede decir así, no pretendo ser científico en esto, ¿eh? Estamos conversando. Yo les dije que no querían hacer esto ninguna charla. No, esto es para conversar la cosa. ¿Cómo lo quiere el Papa por lo demás? Le digo, a ver, ¿por qué esta persona se empieza a empoderar? A veces por inseguridad. Porque tiene un complejo de inferioridad. ¿Y cómo soluciona eso? Hay varias maneras. Yo puedo empezar a desacreditar a los demás. Y yo, entonces, estoy en el trono. Porque ese es malo aquí, esto ha hecho esto otro mal, este es un bárbaro, digamos, este es un criminal, lo que sea. Yo no. Yo estoy bien. ¿Y qué hay detrás? Les digo. Una tremenda inseguridad. Se siente bien cuando ha liquidado a muchos y él está ahí impecable. Él sí que es hombre que vale, ¿no? O supónganse ustedes gente que, bueno, todos nosotros tenemos un instinto de valer, de poder, de querer. Entonces me empiezo a dar cuenta que si me admiran los demás, si me siguen los demás, yo soy valioso. Yo soy importante. Mira, toda esta gente depende de mí. Porque todos acuden a mi consulta, digamos, espiritual en este caso. Por Dios, que tengo que ser bueno, me la creo, digamos. Y entonces, para ayudar, entre comillas, a esta persona, yo les digo, hagan esto o lo otro. Esto es lo que les conviene. Entonces, yo les quito la libertad en el fondo. O, en otro caso, digamos, piensen ustedes en las comunidades de la iglesia. Todas las comunidades de la iglesia. ¿Cuánto se ha sufrido y abusado del poder? No se hace nada sin que el superior o la superiora lo diga. ¿Y qué hacen los superiores? Dictan normas aquí, normas acá, esto así o esto así, todo tiene que pasar por ellos. ¿Y los demás qué se convierten a la larga? Se convierten en títeres, en personas sin voluntad propia, sin personalidad. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, hay que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Se produce algo contra el cual el padre Kentenich desde el inicio atacó muy fuertemente, que es el formalismo. Bueno, vamos un poquito más metiéndonos en este tema. ¿Cómo hacemos que entre esto que decía el Papa, y que quiere nuestro padre fundador, que nunca más una cultura del poder, nunca más abuso de autoridad, nunca más formalismo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? O sea, les decía, dictar leyes, sí, y castigo tendrán que haber, pero eso no soluciona el problema de fondo. Va a presentarte por otros lados. Como cuando se acaba una dictadura y como contrapuesto a esa dictadura viene otra dictadura. No. Hay un problema aquí de, como decía el Papa,
en lo que les leí, hay que crear una nueva mentalidad. Pero ¿cómo se crea una nueva mentalidad, Dios mío? Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que esta persona, que es director espiritual, que es consejero, que es párroco, que es obispo, lo que sea, en el campo eclesial, en otros lados paralelamente, qué hacer para que no abuse ni manipule las conciencias? Tengo que crear otra cultura. Y crear otra cultura es de lo más difícil que hay, porque implica educación en primer lugar. Hay que educar. Y hay que ir creando formas que ese nuevo espíritu que yo estoy educando o adquiriendo libremente se mantenga. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, yo creo que aquí hay una concepción de qué es lo que es la autoridad. Para poder decirle a una persona, mira, tienes que ejercer la autoridad así y así no. Eso tiene que estar hasta mi consciente y subconsciente. Si yo tengo autoridad, si yo tengo poder sobre las conciencias, digamos, ¿cómo lo hago? Considerando algo que es ABC, que lo central es la libertad de la persona a la cual yo sirvo como autoridad. Fíjense que el padre Quentin habla acá de que hay que hacerse como superior, como director espiritual, como educador, etc., prescindible. Es decir, que la persona puede valerse por sí misma. El año 12, él empieza diciendo, tenemos que autoeducarnos, nosotros mismos. Y después explica, y yo con ustedes. No, ustedes edúquense así, hagan esto, hagan lo otro. Y mira, aquí está clarito, así hay que hacerlo. Y si no lo hacen, ¡ay! No. ¿Cómo le enseño yo a una persona a educar a que alguien sea libre? Si yo no tengo la concepción que lo más importante que hay es que la persona decida por sí mismo y actúe por sí mismo. Yo puedo ayudarle, yo puedo darle algunos límites, digamos, pero esa persona tiene que actuar. Si no, estoy educando títeres o esclavos. Y en este caso, cuando se abusan, esto es para provecho propio, ¿no? O de un grupito de personas, ¿no? Que son el clan de estos gurús, digamos. Estamos súper metidos en esto que dijo el padre, que lo central es educarse como personas libres y que el educador lo que tiene que hacer es ayudar a esa persona que ella decida por sí mismo, no darle todo servido ni menos mandado. Que esa persona tenga opinión, que actúe por sí mismo. Uno de los lemas principales del padre Quentin, ya desde el inicio, es llegar a la autonomía personal a través de la actividad propia. ¿Y por qué el padre dicta después de esa ley las mínimas obligaciones posibles? Mínimas obligaciones posibles. Sobre todo el cultivo del espíritu, el cultivo de la libertad en este caso. Y también las obligaciones necesarias. Mínimas. Eso no lo quieren los que manipulan. Porque tienen que tener todo bajo control, todo bajo mi control. Nadie se mueve, nadie mueve un dedo sin que yo, el superior, lo sepa y le diga sí o no. Y si no, me quedo ahí nomás. Es difícil formar en la libertad. Es mucho más fácil adoctrinar y exigir una moral o un comportamiento o qué sé yo. Imagínense ustedes que en un hogar, como nosotros lo queremos, que el papá y la mamá funcionen a modo de manipulación de sus hijos, digamos, dictándole todo, castigándole. No es así. Se va transmitiendo un querer, algo que tiene sentido, y ellos lo van aceptando. Evidentemente, a nivel de su desarrollo,
¿no es cierto? Y yo le ayudo como papá o mamá. O el superior ayuda. El Papa ha dicho tanto, escucha, escucha, pero de esa escucha sale una ayuda, no un comando. A caminar se aprende caminando. Entonces, no tomándole la mano, no te vayas a caer, mijito. No vayas a hacer algo mal. No, cuídate. No. Esta protección, esta otra protección. ¿Qué estamos educando nosotros? Nosotros podemos tener gente muy piadosa en Chente, ¿no? Muy buena. Pero esto, yo creo que tenemos que, yo lo he dicho varias veces, hay que sacarle punta a muchas cosas. Una de ellas es qué pensó el Padre Quinte de la autoridad. ¿Qué es la autoridad para el Padre Quinte? ¿Cómo ejerció la autoridad el Padre Quinte? ¿Fue un abusador? ¿Se dictó a dictar normas y sentencias? Para nada. Lo maravilloso es que la gente, nosotros lo seguimos, pero libres, Dios mío, libres, con personalidad. Me recuerdo, y con esto voy a terminar esto porque si no me voy a alargar, el padre Günther Pohl. Günther Pohl es de la segunda generación, de la generación mía. Una de las personas más cercanas al padre Quinte, era el jefe de la generación joven. Y Günther, en Milwaukee, una vez le dijo al padre, tengo algo que tengo que conversar con usted. Yo muchas veces, en algunas cosas estoy en desacuerdo con lo que usted está diciendo o proponiendo. Y me da no sé qué, digamos. Y el padre Quinte, la respuesta hizo, no son las palabras exactas de estar escritas, digamos, pero lo felicito. Yo, eso sí que me acuerdo que se lo dijo, yo solo puedo trabajar con personas así. Justamente con alguien que me dice en la cara, yo pienso esto o lo otro. Franqueza, dijo el padre. Cuando se ejerce la autoridad, hay que promover la franqueza. Que el súbdito no se subyugue a mí. Tendríamos, se fijan, hay aquí crear una cultura del no abuso, crear una cultura de la libertad. Tener educadores de cualquier rango, formadores, como quieran llamarlo ustedes, superior, lo que sea, de esta categoría, es súper difícil. Y por eso el padre, cuando propuso esto, el pensar, amar y vivir orgánico, dentro de eso está la cosa, coronó a la Mater como reina de esta cruzada que quiere cambiar la cultura, que quiere cambiar el modo, como decía el Papa acá, de relacionarnos, de pensar, de rezar, de ejercer el poder. Bueno, esta reflexión, como les digo, no quería hacer una cosa así, ni muy ordenado, creo que me he desordenado más todavía, tenía acá anotaciones, pero ni siquiera, no las veo mucho, digamos. Pero lo que me interesa a mí es que pongamos estas cosas cada día más en el tapete y veamos lo que estamos haciendo a la luz de lo que está pasando, voces del tiempo, esta inmensa voz del tiempo. Piensen, entre paréntesis, lo que hablamos un poquito la otra vez, la nombramos, la ideología de género, la emancipación femenina. ¿Qué significa eso? Es una rebelión justificada frente al abuso de la autoridad, del matrimonio, del marido en este caso, o del hombre, del varón. Son temas actuales, ¿no? Súper actuales, a los cuales nosotros, por el carisma del Padre Quinte, estamos llamados a ser gestores de una nueva cultura, donde no haya, como dice el Papa Francisco, ninguna cabida al abuso, donde desaparezca la cultura del abuso. Para eso estamos nosotros, está Schoenstatt. Por eso el Padre Quinte, para eso, le dio al Padre Quinte un carisma. Bueno, que el Señor y la Mater nos bendigan en todo esto, para poder ver y actuar como Dios quiere.